y esta preciosa mañana que Dios nos ha dado. Amén. Wow, Dios es bueno. Qué presencia hermosa. Mucho movimiento en la casa de Dios, ¿verdad? Todavía. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire hermano, escuche bien. Hay una presencia de Dios tan hermosa en este lugar. Mire hermano. De verdad que usted ha escogido el mejor lugar. Y como siempre digo, cuando vengo a esta casa, que antes se constituía la tienda Me Salvé, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La tienda Me Salvé. Es que Dios es tremendo. Ahora salva gente, amén. Ahora es un lugar donde la gente viene a buscar esa salvación. Donde se canta con un propósito y donde se canta y se siente la presencia de Dios. Fíjese que no es cantar por cantar. No es cantar por cantar, es que cuando se canta usted siente esos ríos de agua viva. No corre uno por tal de que no le digan uno desordenado. Pero le dan ganas de correr y de brincar. Wow. Estoy contento, de verdad. Gracias, Señor. Y agradezco a su pastor y a usted la confianza que me da de estar aquí. Wow, qué pueblo lindo. Yo siento una presencia aquí que me tiene. Oh, gloria. Regocíjate, moradora de Sion. Dice que la gloria de Dios, la falda de Dios bordeaba en la tierra. Gloria a Dios. Y delante de la presencia de Dios el pueblo tiembla. Qué lindo es Dios. Oh, gloria a Dios. Como dijo nuestro hermano Gabriel, ¿verdad? Gabriel. Todavía no soy pastor. Yo quiero que todavía se lo vea y que el Señor que los pastores me limpien el pelaje todavía. Yo prefiero de verdad seguir siendo oveja y que los pastores me sigan peinando y que me sigan quitando la lana vieja. Antes de meterme allá adentro a bregar con las ovejas, pues prefiero estar por acá y que ellos me acaricien y me dirijan antes de meterme al pastorado. Pero si el Señor lo decide, Gabriel, que yo creo que no es la primera vez que lo escucho, ahí estaré. Así que eso es así, Gabriel, eso es así. Eso es así. He tenido el llamado y hacia ahí me dirijo, pero con mucho orden. Amén. Mucho orden y con mucho cuidado. Amén. Sabiendo que las cosas en el Señor son ordenadas. Ordenadas. Y antes de ser pastor hay que hacer muchas cosas lindas. Yo sabía, ¿verdad? Que antes de usted llegar que usted está aquí porque el Señor quiere que usted haga muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Me acompaña mi esposa Yamaris. Ponte de pies. Y dos hermanos de la iglesia,
a la cual pertenecemos a la Iglesia Casa de Paz, a nuestro hermano Víctor. Hoy en forma de broma me decía, nosotros somos tu guardaespaldas. Nosotros somos tu guardaespaldas. Amén. Sí, nuestro guardaespaldas. Pertenecemos a la Iglesia Casa de Paz, la Asamblea de Iglesias Cristianas. El Puerto de las Piedras. Mi pastor es el reverendo Quique Alejandro. Amén. El cual envía un abrazo fraternal y un saludo en esta mañana. Quiero saludar a los hermanos que llevaron el devocional. Amén. Yo creo que había una presencia hermosa en esas alabanzas, ¿verdad que sí? Yo los felicito y les exhorto a que continúen hacia adelante. Pero no quiero ser tedioso en esta mañana, solamente dígale, si alguien le va a hablar en esta hora, dígale al silencio que Dios va a hablar. Al silencio. Al silencio, que quiero escuchar lo que Dios va a hablar. Siempre le voy a decir esto. Siempre le voy a decir esto. Porque si fuera yo, si usted cree que soy yo el que voy a hablar, pues yo creo que no me debe escuchar. ¿Qué yo le puedo decir a usted que usted no sepa ya? Que las cosas están mal, usted lo sabe. Que la gasolina está cara, usted lo sabe. Que servir al Señor no es fácil en este tiempo, usted lo sabe. Pero Dios tiene algo que decirte en esta mañana, y me escogió a mí como siervo inútil, amén, en esta hora, para pararme aquí a decirte lo que Dios tiene que decirte en esta mañana. Así que ponte de pies y abra sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, y diríjase al verso 18. Amén. Marco, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5. Y vamos a tomar en consideración el verso 18. Amén. Todos llegaron a esa dirección. ¿Verdad que sí? Amén. Marcos capítulo 5, el verso 18. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos maravillaban. Yo quiero leer de nuevo este pedazo del verso 19 que dice, vete a tu casa y cuéntale cuán grandes. Llévese eso, vaya caminando con eso en la mente. Amén. Cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué? En Decápolis, ¿qué publicó Juan? Había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por las grandes cosas, Señor, que tú has hecho con nosotros. Gracias, Dios. En esta hora, Padre, voy a hablar tu bendita palabra. La palabra, Señor, que tú tienes declarada para el pueblo. La palabra que edifica. La palabra que transforma, que exhorta. Señor, siervo inútil soy en esta mañana, pero te pido, Señor, que tú tomes tu lugar en esta casa. Señor, que seas tú paseándote en cada asiento, en los pasillos de este lugar. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada vida, a cada corazón, y que de tu siervo solamente salga palabra tuya ungida con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Yo le puse como tema en esta mañana, vamos a estar hablando, ¿qué ha hecho Dios?
¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Alguien puede darme unas melodías en el piano? ¿Qué ha hecho? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Escuche bien el tema. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Usted está aquí en esta mañana porque de alguna manera u otra Dios ha hecho algo en su vida. De alguna manera u otra Dios ha intervenido con usted. Si hacemos una fila aquí, le pegamos a preguntar a cada uno de ustedes ¿qué ha hecho Dios con ustedes? Usted empezaría a testificar. La otra pregunta vendría a ser: ¿a quiénes se lo hemos dicho? O sea, ¿qué ha hecho Dios conmigo? ¿Y a cuántas personas yo le he contado lo que Dios ha hecho conmigo? Hace varios meses entró un hombre a mi taller, y en mi taller yo tengo un letrero que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me lo escribió un hermano hace muchos años, y yo he pintado el taller y siempre encargo a la persona que lo va a pintar: pásale el pincel alrededor de ese mensaje y no me toques una letra de él. Prohibido que ese pincel se corra. Y ese mensaje está allí. Aquel hombre llegó y me dice: tú eres cristiano. Y yo decía: sí. ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Y aquel hombre me llevó a reflexionar en lo siguiente: Dios había hecho o ha hecho algo conmigo, pero hay momentos dados en nuestra vida, en nuestra existencia, que se nos olvida. Eso le pasaba al pueblo de Israel. En el desierto Dios les había mostrado grandes cosas y al momento, a los meses, se le olvidaba. Se recordaban del desierto, pero no se recordaban de la bonanza que hubo en el desierto. Oye, y aquel hombre me hizo reflexionar, y cuando se fue le dije: Señor, yo en un momento dado me olvidé de eso. Me olvidé que en un momento en mi vida Dios intervino. De hecho, ese es el problema más grande que tienen los filósofos y los estudiantes de esta tierra, y los hombres que estudian mucho, amén, que tratan de buscar un racionamiento a Dios y de entender cómo un ser divino llamado Dios, número uno, fue capaz de habitar en un cuerpo como el de Jesús, lleno de pecado, ¿verdad? Un cuerpo, porque Dios Dios, Jesús era santo, pero habitaba en un cuerpo humano. Y para la cultura griega era imposible que Dios habitara en un cuerpo de pecado. Claro, no conocían la santidad de Jesús, pero para ellos era imposible. En este tiempo, para el ser humano es imposible, o le cuesta creer, que una esencia divina pueda intervenir en sus asuntos. Muchos piensan que Dios hizo el hombre como un muñequito de cuerda. ¿Usted se acuerda de un muñequito de cuerda que usted le daba cuerda y lo echaba a caminar? Y cuando el muñequito se detenía, se acabó. Dios no hace muñecos de cuerda. Dios hace hombre e interviene con ellos. Abre brecha, abre camino en su andar en esta tierra. Y eso le ha costado al hombre entenderlos. Usted está aquí porque Dios se interpuso en su camino. Usted le dio la oportunidad a Dios a que entrara en ese momento. Y por eso usted llegó aquí. A la gente le cuesta entenderlo. Yo no creo que un Dios llamado santo pueda habitar en ese hombre, o en esa mujer, o en fulano de tal. Créelo que Dios interviene, respetando aún su libre albedrío y el mío, en el que nos pone delante de nosotros el bien y el mal, y nosotros escogemos. Aún así, quitando eso, Dios interviene en la vida del ser humano.
rompe patrones si nosotros se lo permitimos. El problema de muchos es que no permiten que esa intervención de Dios se dé. Y siempre Dios está buscando la manera de abrir una brecha en la vida de Bila, de cómo yo puedo entrar en esa situación si Bila me lo permite. El problema es que nosotros no se lo permitimos. Y el problema es que la gente no lo cree. Ahora, a nosotros nos corresponde tratar de que esa gente lo entienda. Y además de gozarnos aquí, de sentir la presencia de Dios, de ver cómo Dios nos habla al corazón a través de las alabanzas, es importante que cuando salgamos de aquí la gente se entere. Y a mí se me había olvidado lo que Dios había hecho en el afán de la vida, tantas situaciones. Hay momentos dados en que a ti se te olvida lo que Dios ha hecho contigo. Y yo quisiera que en esta mañana tú reflexionaras por un momento, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué fue lo que me trajo a este lugar? ¿Cómo yo era antes y cómo yo soy ahora? ¿Quién era antes? ¿Cómo yo era antes? ¿Cómo yo me expresaba? ¿Cómo yo me conducía? ¿Yo dormía bien antes? Oye, me he dado cuenta que ahora duermo mejor. ¿Yo hablaba así antes? Oye, ahora me di cuenta que hablo con más, ¿verdad que sí? Como que cuando uno va a hablar, uno piensa primero lo que va a decir. Antes no, antes si hubiera un pitito había que ponerle un pitito y seguía sonando cada vez que uno hablaba, las palabrotas, ¿verdad que sí? Pero entonces Jesús viene y dice, no, ahora no vas a hablar así, vas a hablar de esta manera, ahora no vas a caminar así, vas a caminar de esta manera. Ahora no te vas a vestir así, te vas a vestir de esta manera. Es la intervención divina en tu vida, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues este pedazo de esta historia que Marco trae, el Evangelio de Marcos, trae una historia interesante. Y me gusta porque me gusta predicar la palabra de Jesús. Pablo de Tarso para mí es un apóstol importante, un hombre importante. Pedro es un hombre importante, pero cuando se trata de la historia de Jesús, el corazón me tiembla, porque yo estoy enamorado de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando usted se enamoró? Que usted veía a esa persona que usted quería y el corazoncito como, ¿verdad? Y todavía cuando usted va a buscar a su esposa al trabajo, usted dice, voy a buscar a mi esposa, y el corazoncito como que le tiembla. Voy a buscar voy a ver a mi esposo esta tarde, y el corazoncito de ella le late así, lo voy a ver, lo voy a abrazar. ¿Usted no siente eso? Pues cuando yo hablo de Jesús siento lo mismo. Pues yo estoy enamorado de Él. Así que yo hablo de Él. Yo hablo de la historia que fue real. Yo no hablo cuentos. La iglesia no habla cuentos de camino o de filosofía. Habla una historia real de un Dios que interviene en la vida del ser humano. ¿Usted no sabe lo que es eso? Qué privilegio de que hay un Dios que se mete en sus asuntos. ¿Verdad que sí? Es el único que yo le permito que entre en mis asuntos y haga lo que quiera. Entre a lo que tú quieras. Brega con él, con ella, que no lo entiendo. Ayúdame. Mire, dice la palabra en el capítulo 5 que vinieron, que acabamos de leer. Vamos al capítulo 1. Vaya conmigo al capítulo 1. Mire lo que dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pero si usted va, ahora vaya conmigo al verso 35 del capítulo 4. Llegó. Mire lo que dice ahí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos, ¿a dónde? ¿Y cuál era el otro lado? Que comienza en el capítulo 1. ¿Cuál era?
el otro lado? Y si leemos el 35, dice que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro. ¿Y era qué? ¿Era de día o era de noche? De noche, ¿verdad que sí? Ok, y la lógica, si usted sigue leyendo el primer capítulo 5, entonces llegaron a Gadara, ¿de día o de noche? Llegaron a Gadara, a donde estaba el endemoniado, ¿llegaron de día o llegaron de noche? Si se montaron en la barca de noche, en el verso 35 del capítulo 4, ¿a dónde fue que pasaron? A Gadara. Pero se montaron ¿cómo? Era como de noche, ¿verdad que sí? Entonces, ¿llegaron a Gadara de día o de noche? No, es que la Biblia tiene una secuencia y quiero llevarlos ahí. Es que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leerla con un sentido y quiero llevarla ahí. Y esta es mi iglesia de mi confianza, la iglesia que amo. Por eso hablo así, ¿ok? Ok, volvemos al capítulo 4, verso 35. Para llegar a Gadara, que era donde estaba el endemoniado, dice que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y el otro lado era ¿qué? Gadara. En el capítulo 5, Jesús, ¿qué dice el primer capítulo, el primer verso del capítulo 5? ¿Qué dice? Vinieron al otro lado. Y en el verso 35 del capítulo 4, ¿qué dice? Cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y el otro lado era ¿cuál? Gadara. Pero lo que yo quiero explicarles es que salieron de noche. Y si salieron de noche y cruzaron el mar de Galilea, cuando llegaron a Gadara, ¿era de noche o de día? De noche. El lago de Gadara no es un lago enorme. El lago lo acabo de mencionar ahora, de Galilea, el lago de Galilea no es un lago inmensamente extenso para usted prender un motorcito de un bote. O sea, ellos andaban, ¿a dónde? Cuando usted lee el verso 35, ese verso 35, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que una gran tormenta se levantó. ¿Cierto o falso? Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Y Jesús manda que a los vientos que callen y enmudecen. Hay una enseñanza número uno. Para Jesús preparar a aquellos 12 hombres para que vieran lo que iba a pasar en Gadara. Los pasó por una tempestad. ¿Me entendió? Para Jesús mostrarle lo que aquellos hombres iban a ver en Gadara, los llevó a una tempestad primero. Y en la tempestad le enseñó su poderío. Y en su poderío los pasó al otro lado. Y en el otro lado, fíjese que es un proceso. Así que si Jesús te metió en la tempestad o me metió en la tempestad, es que al cruzar al otro lado hay algo que si no te mete en la tempestad y no te explica, cuando llegues al otro lado te vas a confundir. Por eso, antes de pasar al otro lado, Jesús te mete en la tempestad y puedes pasar al otro lado. Así que si usted analiza por qué si Jesús va en la barca a Gadara tiene que formarse una tormenta. Bueno, mostró su poder en la naturaleza. Pero ¿por qué antes de llegar a Gadara? ¿Por qué tenía que ser camino a Gadara? ¿Y por qué tenía que ser de noche?
Fíjese que el hombre que Jesús iba a libertar, eso quiere decir que si nos ponemos en ese marco histórico, localícese ahí, ¿sabe? No se pierda la película, no se pierda esto. Esto es algo grande, yo. No se distraiga. No hay raincheck, ni se le puede dar review como los CD. Usted vamos a ver este evento. No, esto pasa y ya pasó. Usted tiene que chequearlo después en su casa. Mire, Jesús llega a Gadara de noche. No llega de día. Y allí cuando llegó, después de la tempestad, se encuentran con un hombre endemoniado, pero era de noche, ¿sabe? Y dice que aquel hombre vivía en los sepulcros, pero en los sepulcros se oye bonito, vivía en el cementerio. Usted se imagina que usted llegue con... Es que Jesús era tremendo, Jesús mete a uno en unos sitios. ¿Verdad que sí? Pero mira dónde metió a esta gente, Pedro. Los metió de noche, pasando por un cementerio, y sale un hombre gritando, que en otra versión dice aullando. ¿Usted se imagina eso? Que muchas veces pensamos que Jesús llegó a Gadara y aquel hombre no, llegó de noche, hermano, y los sepulcros antes eran como casas. Eran enormes, eran cuevas enormes. Aquel hombre vivía en una de esas cuevas. Así que si Jesús no le muestra a aquellos hombres en la tempestad que él tenía la potestad de cambiar, de detener el tiempo y la naturaleza, quizá el primero que sale corriendo por allí es Pedro. Fíjense que antes de Jesús mostrarte algo a ti y a mí, por eso es que nosotros muchas veces, digo nosotros porque yo soy uno de los que le pregunto mucho a Dios y le cuestiono. Si usted no le cuestiona a Dios, no es que usted no habla con Dios. Pero yo hablo con Dios y lo cuestiono. Oye, ven acá. ¿Por qué? O nosotros no hacemos las oraciones de los fariseos, ¿verdad? Que es la misma repetición todo el tiempo, ¿verdad? O usted cuando va delante de Dios, usted se derrama y le dice todo al Señor. O a veces pensamos que el Señor no nos conoce. Yo decía en una prédica que a veces somos como las casas que tienen una pared sin empañetar a la parte de atrás. ¿No he visto eso? Cuando se acaban los chavos le dicen al carpintero, la pared de la parte, no hay chavo para el cemento, pues déjame la pared de la parte de atrás sin empañetar, que esa no se ve. ¿Ah? Sí, esa es la de atrás, como un solo vecino de atrás es la que la va a ver. Muchas veces pensamos que podemos ir delante del Señor con una pared sin empañetar. Yo le enseño todas las paredes al Señor, pero la que está atrás no. Señor, esa me la dejas quietecita. Y yo he aprendido algo en el pasar del tiempo, en la relación que tengo con un ser maravilloso llamado Dios, que no le oculto nada. Señor, tú conoces todo. Si me caí, ya Él lo sabe. Mis debilidades, Él lo sabe. Todo lo sabe. Pues a Él le gusta que usted vaya delante de Él con usted. Bueno, yo no sé por qué me metí en esto, pero tengo que seguir por aquí. Ya mismo me salgo y llego a Gadara. Parece que el bote el bote parece que cogió un vientito y se fue para otro lado. Pero vamos a seguir ese vientito y ya mismo el Señor me diría. Sí, es que me doy cuenta cuando me desvío pero el Señor quiere que siga hablando de esto. Vamos a mantenernos aquí, ya mismo llegamos a Gadara y nos enfrentamos otra vez al Gadareno. Sí, hermano, preséntese al Señor tal y como es. Él lo conoce. ¿O acaso usted no conoce a su hijo cuando le viene con una mentira o escondiéndole algo? Yo conozco a mi hijo cuando me viene con un revolú. Me está diciendo, la mitad de lo que me está diciendo es verdad. La otra, tengo mi duda. ¿Usted se cree que el Señor no sabe cuando usted va a inventar o yo al frente de Él?
Entonces, como yo tengo un Dios que me escucha, dígale la verdad. Me cocoté, me caí, me pasó esto, me pelé un tobillo, estoy desbaratado, no puedo, no sé cómo llegar a la iglesia hoy. Señor, brega con esto. Eso le gusta a Él. Wow, mira cómo me explica todo, no se le olvidó nada. Muchas veces no se lo contamos a Él y se lo contamos a un vecino, una vecina, a una hermana, a un hermano que quizás no está preparado. Y cuando usted se viene a enterar, le preguntan: ay, pero a ti te pasó esto, ¿y quién te lo dijo? Bueno, me enteré. Vaya donde Dios, vayamos donde Dios primero. Volvamos a Gadara otra vez. Mire, era de noche. Si el Señor no le presenta aquella tempestad, ¿usted se cree que aquellos discípulos no salen corriendo con lo que vieron? Exacto, busque las características de este hombre y usted verá. Vamos al verso 3 y 5 y usted verá las características. Cuando salió él de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros de un cementerio un hombre con un espíritu inmundo que habitaba ¿dónde? ¿Mira dónde habitaba este hombre? Dormía con los muertos. Este hombre estaba muerto. Hace muchas veces vivimos nosotros muertos. Y nadie podía atarlo, ni aun con cadena. Muchas veces había sido atado con grillos. ¿Sabes lo que son grillos? No son grillos esos que pitan en las noches. Grillo era unas bases que ponían a un árbol o a una pared de ladrillo y le ponían a usted un grillete aquí. Eso se ve mucho en las películas esas de Conan. Sí, mencioné Conan, es viejísima, pero es casi que no veo películas. Eso lo amarraban de aquí y lo ataban a la pared. Este hombre rompía esos grillos como si fuera... Este hombre estaba atado. La vida que vivía este hombre era una vida de ataduras. ¿Y usted se cree que no hay gente atada? ¿Usted se cree que no hay gente que Dios ha libertado de ataduras? Del cigarrillo, del licor. Lo interesante de esto, Pedro, es que a quién se lo han dicho. Mi esposa y yo nos detuvimos en una luz de una vía pública y nos hicimos una pregunta y yo le preguntaba a ella: ¿cuántas personas de nuestras familias o nuestros entornos habían sido convertidas con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar? En 5 años que llevábamos para aquel tiempo convertidos. Y empezamos a analizar y ella me dijo: Ricky, yo creo que 3. Y yo le dije: 3 o 4. En 5 años, 4 personas. Y aquello me preocupó. Y dije: si en 5 años solamente han llegado 5 personas, quizás por mi testimonio, la casa de Dios, 1 por año, ¿de qué yo estoy hablando? ¿Qué mensaje yo estoy llevando? ¿O qué yo estoy haciendo? Lo digo porque me voy a conectar ahorita con eso. Así que este hombre estaba atado, perdido. Era un imprudente, era un incordio en Gadara. Era un hombre que nadie se quería llevar con él. Era un hombre que trataba muchas veces de amarrarlo, aguantarlo y rompía las cadenas. Se intentaba herir con las piedras. Usted sabe que en esos desiertos, en esas ciudades, piedras calizas que son amoladas, afiladas. Él se intentaba cortar con esas piedras. Este hombre estaba atado por el mismo diablo. Necesitaba una intervención. Y cuando llegó Jesús, dice la palabra que aquel hombre se arrodilló delante de él y le dijo: ¿qué tienes conmigo? O sea, ya él sabía, pues claro, y muy probablemente también sabía que iba a llegar allí. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él le dice: Legión.
Usted sabe lo que es una legión, es una compañía de soldados de 6.000 soldados romanos. Así que este hombre tenía 6.000 demonios dentro. Le pidieron misericordia y le dijeron que si fuera de él que los echaran a aquel hato de cerdos que estaba cerca. Y los cerdos, dice la palabra, estoy parafraseando para no seguir, ¿verdad?, para avanzar, que eran como 2.000. Y que aquellos cerdos se fueron por el despeñadero, se perdieron. Y que los agricultores, fíjese que en estas ciudades eran griegos. Si fueran judíos no hubieran tantos cerdos. ¿Por qué? Porque los judíos es inmundo para los judíos. Así que allí lo que habían eran griegos. Así que al ver que aquellos cerdos se habían perdido, número uno, fueron corriendo y anunciaron lo que estaba sucediendo en Gadara. A mí lo que me llama la atención es en el verso 18, pero vamos primero al 16, que es la paradoja de esto. Y los que habían visto les contaron que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Oiga, aquel que había libertado, aquel endemoniado, aquel hombre que llevaba tiempo, aquel hombre que lo que libertó a aquel hombre, ahora se busca el rechazo de aquel sector. Le dice: vete, no te queremos. Y es que a nadie le gustan los cambios. Fíjense que habían perdido los cerdos. A lo mejor se quedaron, ¿verdad?, sin lechoncitos para Navidad. No. Perdieron su ganancia, su estilo su forma de ganarse la vida quizás. Así que arrancaron a correr por toda la granja. Mira, ven acá, los cerdos que teníamos se fueron por un barranco para abajo. Hubo un hombre llamado Jesús que libertó a fulano de tal. ¿Te acuerdas? Aquel imprudente que había. Así que empezaron a hablar. Fíjese que estos fueron automáticamente. Estos pegaron a hablar de Jesús por lógica. La lógica fue que cuando vieron aquello arrancaron a hablar del Señor. Cuando regresan se ven con la sorpresa, porque a mucha gente le ha pasado así con usted y conmigo, que se encuentran a aquel hombre que había sido esclavo. ¿Cómo lo encuentran? En su sano juicio, sentado al lado de Jesús. Y tuvieron miedo. Pero en el verso 19, en el verso 18, hay algo que a mí me tocó al corazón. Y comienza así: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. ¿Qué le pidió este hombre a Jesús? Quédate conmigo 24 horas, 7 días a la semana, cada minuto, cada momento. Jesús quizás le dijo: sí, puedes quedarte conmigo, pero no en la embarcación. Jesús le dijo, pero dice el 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete. ¿A dónde? A tu casa. Ve a tu familia, a los tuyos. Fíjese que las casas en el tiempo de los griegos era una casa eran casas que el atrio, el recibidor era enorme y no tenía techo. Que habían 60, 70 personas. Después que usted pasaba de ese recibidor, habían diferentes casitas, ¿no?, donde vivía cada familia. O sea que en una casa, en ese momento antiguo, vivían fácilmente una familia entera de 60 o 70 personas. Podría significar esa casa, o podría significar también la misma nación griega. Así que Jesús le dijo: vete a los tuyos primero y cuéntale
lo que yo acabo de hacer contigo. Ese es el mensaje. ¿A cuántos le hemos contado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿A quién se lo hemos contado? ¿A quién se lo hemos hablado? Ve a tu familia, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Fíjese, estoy terminando ya. Cuán que grandes cosas. ¿Usted cree que las cosas que hace el Señor con usted, quizás podemos pensar que han sido pequeñitas, pero para el Señor es lo necesario para comenzar algo grande? ¿No me escuchó? Quizás viste la tempestad, viste la mano del Señor obrando en ese evento grande, y quizás lo has visto en algo pequeño, pero que te llevará a hacer grandes cosas en Dios. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Él las llama grande porque para nosotros quizás es pequeño, pero para Dios es grande. Usted abrió los ojos por la misericordia de Dios. Aquí en este país el menos o el más se come, va y tumba una pana de un árbol y se la come. Aquí el menos o el más tiene 3 televisores en la casa. Aquí el más o el menos tiene un aire acondicionado. Aquí los jóvenes estudian con becas federales. Aquí lo menos, aquí no se ven carretas, no se ven fogones. Ya los fogones no se ven letrinas. Aquí todo el mundo tiene loza en el baño. No debemos de darle gracias por eso nada más. Por eso nada más. Porque en Haití preparan galletas de barro. ¿Eh? O sea, a veces creemos que Dios no ha hecho nada con nosotros. Hace tiempo lo hizo. Hace tiempo lo hizo. El tú tener salud y que mi hijo tenga salud es una bendición de Dios. ¿O acaso se nos olvida los que están esperando un trasplante de un riñón? O los que están en una cama esperando una diálisis. O los que tienen sida, cáncer. O los que nunca han visto porque nacieron ciegos desde el principio. Que no saben cómo son las nubes, no saben cómo es nada. ¿O acaso no hemos visto a alguien bajarse de una guagua porque no puede caminar? En un sillón de ruedas. Que lo tienen que llevar. Que le tienen que hacer todo. Dios ha hecho algo grande contigo desde que naciste. Y conmigo. Lo hizo. Se nos olvida. Se nos olvida. Dios quiere que nunca se te olvide esta palabra. Ve a los tuyos. Te está diciendo Dios, ve a los tuyos. Visita a los tuyos. Dile a tu suegra cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile a tu suegro cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile a tu hermana, a tu cuñada cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile a tu hijo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile a tu vecino cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo o contigo. Dile a tu compañero de trabajo o compañera cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Tú ni te imaginas. Si me llegas a conocer anteriormente te quedabas sorprendido. Tú ni te imaginas las cosas que Dios hace en mi congregación. Tú no te imaginas la gente que no podía dormir, ahora duerme. Tú no sabes la gente que antes tenía intentos de suicidio, ahora no los tiene. Que su mente vagaba en intentos de suicidio, de matarse, de golpearse, y ahora son libres. Ellos te van a preguntar, ¿dónde es eso? En la casa de Dios. No lo vas a escuchar ni dando candela, no lo vas a escuchar ni tú eres el otro. ¿Cuál es el otro? Lo sé todo. No lo vas a escuchar en pasiones prohibidas. Si lo buscas
buscas ahí, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en el Nuevo Día, en el Vocero no lo vas a ver. Donde único tú lo vas a ver es en la iglesia. Oh, gloria a Dios. En los que han sido marcados por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. La iglesia perseguida. La iglesia que está siendo perseguida, lastimada y herida. La iglesia que ha sido golpeada y que está siendo golpeada, ahí donde se van a ver los milagros. Pero hay gente que no lo escucha. Y es que el enemigo muchas veces se encarga de callarnos la boca. Escuche bien, con esto, Dios mío, quiero terminar. Dirijo un grupo de células en mi congregación, en la congregación en la cual persevero. Son 5 células y tenemos 30 días para conseguir un hogar para llevar esas células. En cada célula hay 5 personas. ¿Usted puede creer que no aparecen los hogares? ¿Consiguió un hogar, hermano? No. 5 personas en 30 días. Cada persona de esas tiene 30 días. Tiene familiares, amigos, vecinos y 9 hogares. Eso es mi congregación. Mi pregunta. ¿Tenemos miedo a hablar de Dios? Puede ser miedo. Porque yo en momentos dados he sentido temor. No lo niego. Pero es con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar y de dirigirnos, que vamos a hacer la diferencia. Venir aquí a la iglesia 7 días es bueno. 7, 5, 4, 3, los días que usted quiera. Eso es tremendo venir. Pero además de venir aquí, hay un trabajo social que la iglesia debe de hacer. Una senadora que dijo en estos días, y otro que yo le escribí, lo puse bien. Sí, le di una descarguita al gordito este que sale en la... que es un... Jay Fonseca. ¿Él es abogado? Sí. Ok, pues en su página de internet puso que la iglesia se dejara la agenda contra la persecución, contra la fobia, ¿verdad? Contra estos hermanos homosexuales y lesbianas y se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer. Que la iglesia aquí no hace nada, ¿verdad? Y yo pues le escribí y le dije que antes de hablar referente a la iglesia que se documentara, porque lo que está hablando es disparate. Debes de documentarte y averiguar cuál es la obra social que hace la iglesia en este país, antes de estar hablando disparates en tu programa. Así que si deseas saber la obra social que hace la iglesia en nuestro país, que hace mucho más que el programa de bochinche que estás llevando, que debes de averiguar primero. Porque oímos líderes políticos hablando de la iglesia y no van a ninguna. No estoy hablando, yo no creo en colores, yo no creo en banderas de colores. Yo creo en gente de valores. Y usted y yo somos los supervisores de ellos. No nos podemos volver locos al votar. Quien los supervisa a ellos somos usted y yo. El voto es para que usted elija a la persona que puede trabajar por este país, no porque mi papá era rojo o azul. Ya eso cambió, ya estamos en una sociedad que es un poco más sabia en elegir quiénes son. Anoche había una diciendo que qué ha hecho la iglesia, anoche una senadora diciendo que qué ha hecho la iglesia referente al crimen. Y gracias a la iglesia, si no llega a estar la iglesia no estuviéramos comiendo uno al otro. Gracias a la Biblia que dice no matarás, porque si eso no llega a estar ahí, ay bendito. Gracias a la Biblia que dice no adulterarás, porque si eso no llega a estar ahí. Gracias a la Biblia que dice no fornicarás, porque si eso no llega a estar ahí.
Gracias a la Biblia que dice no a la hechicería, al lesbianismo. Gracias a la Biblia, que es el libro de instrucción del hombre. Esto no es fanatismo. Es una vida de conducta moral que Dios nos mandó a vivir. Yo no puedo vivir como el hombre me lo indique, sino como la palabra me lo indique. No es religiosidad, es vida cristiana, vida a plenitud en Cristo. Así que la iglesia, usted habla con su testimonio, usted habla con su forma de ser. No pierda ni un minuto de tiempo, no pierda ni un minuto en hablarle a alguien. No tiene que decirle mucho. Háblale con su testimonio, dígale lo que Dios ha hecho con usted, más nada. No le hable ni teología, ni se ponga a inventar. Solamente dígale lo que Dios ha hecho con usted. Levante la mano a aquellas personas que Dios ha hecho algo con él. Qué pequeño ejército. Conmigo. Sí, y le voy a decir más, el libro de los Hechos de la Biblia no se ha cerrado. Usted no lo sabía, todavía el libro de los Hechos y de las proezas de la iglesia se está escribiendo. Trate de que usted sea parte de esos hechos bíblicos con su testimonio. Que la ola de inmoralidad que nos está arropando, que nos quieren cambiar nuestra mentalidad, no llegue. Háblele a la gente que se está perdiendo, háblele con su testimonio. Sí, el Señor me sanó. Sí, el Señor me libertó. ¿Por qué tú le sirves al Señor? Por la relación que tuve con Él. Me marcó. Búsquese, que usted tiene una marquita por ahí que Dios le dejó. Búsquese. Algo le quitó al Señor a usted que le dejó una marquita. Y cada vez que usted se la mira y dice, wow, yo me acuerdo. Acuérdese de eso, nunca se olvide de eso. Amén. Así que el Señor le bendiga, y yo quiero orar por aquellos hermanos que en esta hora pues necesitan ¿verdad? Que reforzar su ¿verdad? Esa manera de testificar a aquellos que han perdido la fuerza, ¿verdad? Que desean que Dios le dé nueva fuerza para enfrentarse, aquellos que están en los colegios, aquellos jóvenes. Aquí muchos jóvenes, y sabemos que los jóvenes están siendo bombardeados y que es bien difícil para ellos en el sistema, en esta nueva ola que se está levantando, enfrentarse, ¿verdad? Así que usted necesita nueva fuerza. Usted joven, usted, la mejor manera como usted predica en la universidad, en el colegio, es con su testimonio. Cuando usted llegue a la universidad, que se enfrente a estos profesores, amén, usted tenga la valentía de discutir, amén, y de hablar con respeto lo que ha hecho Dios. Siempre recuerde que sobre una experiencia con Dios no hay ningún argumento humano. Amén. Le podrán decir todo lo que usted quiera, pero su experiencia con Dios no se cambia por nada. Eso ningún filósofo, ningún profesor lo puede cambiar. Amén. La experiencia que Dios marcó mi vida, eso no lo lleva, eso no me lo quita nadie. Puede venir el mejor seminarista y nadie me lo va a quitar. Siempre lo digo aquí, lo voy a seguir diciendo. Así que usted, si usted siente en esta mañana pasar al frente, vamos a orar. Amén. Padre amado, Dios eterno, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Póngase de pie. Si usted siente llegar aquí al altar, puede hacerlo. Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios verdadero, el Dios que interviene y te manifiestas en medio de tu pueblo. En esta hora te damos gracias porque has hablado una vez más. Señor, danos fortaleza y sabiduría cada día para hablar de ti, para estar comprometido con tu obra, con